Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Gracias. Como usted conoce ya, este proceso de entrevista y audiencia pública está previsto en 15 minutos para cada postulante. Durante ese tiempo usted podrá expresar su justificación para pertenecer a la Corte Nacional de Justicia, explicar su experiencia profesional y laboral y hablarnos sobre la concepción de la Administración de Justicia en el Ecuador. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor delegado del Consejo de la Judicatura. Un saludo a la ciudadanía que a través de este medio, el Internet, puede seguir estas audiencias, de tal manera que esto definitivamente aporta a la transparencia de este proceso. Un saludo cordial a la ciudadanía, al foro, de forma particular, y también a los judiciales, especialmente. Con respecto al primer punto, justificación con respecto de mi aspiración a pertenecer a la Corte Nacional. ¿Por qué juez nacional? En primer lugar, debo referir que el ser juez es una vocación. La vocación de juez implica una cualidad envuelta en valores, en principios, en formación. Un juez debe tener tal carácter, y este carácter no se consigue en las aulas universitarias, ni tampoco en los posgrados, sino en el transcurso de la vida y de su formación, aún desde la casa. Ahí está el origen o la vocación de un servidor público, de un juez. Desde que tenía uso de razón, sabía que iba a ser abogado, porque tuve esa inquietud desde muy pequeño con respecto al tema de las leyes y de la justicia. De tal manera que, teniendo una formación en la escolaridad fiscal, los colegios, escuela y colegio fiscal, pude irme formando ese carácter y esa visión con respecto al servicio. La vocación es necesaria, porque fíjese usted, todas las ciencias han sido básicamente analizadas y estudiadas por los griegos. Pero sabe, la única ciencia que los griegos no la sistematizaron fue el derecho. ¿Por qué no lo hicieron los griegos? ¿Por qué no le aplicaron la metodología que origina la mayoría de las ciencias hasta el día de hoy? Fueron los romanos quienes sistematizaron y nos han heredado hasta el día de hoy nuestra corriente o nuestro trasfondo jurídico. Por supuesto, a estas alturas matizado con muchos principios de la línea anglosajona, de las cuales absorbe el neoconstitucionalismo. Pero, ¿por qué? Porque la vida, los hechos, son tan diversos y tan complejos que es virtualmente imposible mecanizarlos. Por eso los griegos no se complicaron por ahí, es mi teoría. Hay otras teorías al respecto del por qué los griegos no sistematizaron el derecho. Pero a ese punto avala también la necesidad de la vocación. Y más aún, cuando en nuestro sistema constitucional, en su artículo número 1, se define al Estado ecuatoriano como un Estado constitucional de derechos y justicia, entendiéndose, pues, un Estado donde la columna vertebral es la función judicial, como nunca antes, la función judicial. Y esto se desarrolla de una manera muy sui generis en el artículo 21 del Código Orgánico de la Función Judicial, cuando habla acerca del principio de probidad, pero antes de definir la probidad como una cualidad de honestidad, de transparencia, de virtudes éticas públicas, dice que el servicio judicial sirve para establecer la paz social. Paz social. Por supuesto,
Cuando no hay una buena administración de justicia, no va a haber paz social. Genera violencia social inclusive. La función judicial, el servicio judicial, por tanto, es vital y necesario en este sistema. Y por eso me he presentado, porque considero que tengo la vocación. Y bueno, voy a decir más adelante por qué considero que tengo esa vocación, porque más allá que yo lo pueda decir, que lo demuestra. Pero en este momento permítame referirme también a esta vocación, ha ido de la mano con una preparación de orden académico. Mi formación académica está a nivel jurídico en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en donde he obtenido el título de licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, posteriormente abogado de los tribunales y juzgados de la República, posteriormente doctor en jurisprudencia, luego el especialista en sistemas de protección de derechos fundamentales o derechos humanos y diplomado superior en derechos fundamentales. En este proceso de capacitación también tuve otra capacitación que la considero muy importante, muy común antiguamente. Actualmente no lo es tanto. Estudié teología. 4 años en Centroamérica, concretamente en Guatemala, tuve una formación teológica que me permite articular lo que son aún los principios de nuestra ética pública y de nuestra ética laica que provienen de las escrituras judeocristianas, de lo que significa un juez. ¿Sabe una cosa? Los jueces normalmente, en la antigüedad, eran hombres muy avanzados de edad, porque es necesario aplicar, ciertamente, los principios que ahora nosotros conocemos como la sana crítica. ¿Qué es la sana crítica? ¿Dónde aprendo la sana crítica? Si no es en la valoración en la vida, en la experiencia de poder observar y discernir y tener sabiduría para aquello. Ahora bien, en este segundo punto, ¿cómo acredito que puedo tener esa vocación a la que me he referido en un primer momento? Hablemos un poco de la experiencia profesional. Permítame decirle a la ciudadanía y a usted en particular, que le tengo aquí al frente, señor doctor Tomás Alvear, que puedo decir alegóricamente que tengo 4 lentes importantes que me permiten aspirar a este alto cargo. ¿Cuáles son esos 4 lentes importantes? El abogado que tiene el ente del libre ejercicio, del litigante. Yo creo que eso es una cuestión esencial. Aquel que no ha sido litigante le falta algo. Yo he sido litigante la mayor parte del tiempo de los más de 21 años de profesional. En ese sentido, permite a uno tener el ruego por la justicia y conocer desde afuera del escritorio lo que significa venir y bregar e ir ante una audiencia y reclamar, solicitar o pedir que se administre justicia. Primer lente. Segundo lente, el lente de servidor judicial. He sido servidor judicial en menor cantidad de años, en condición de juez de primer nivel, juez de Tribunal de Garantías Penales, que me permite tener una experiencia en lo que respecta a la vocación, en lo que respecta a la administración, de dar la justicia, de conceder el derecho, de administrar la justicia. Con lo cual hay que tener, ciertamente, mucha responsabilidad, porque la firma de uno determina muchas veces el futuro de una persona. Y eso es sumamente delicado, porque además se administra justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador. Aspecto sumamente importante y altamente delicado. Pero también hay otros 2 lentes más. El ente de la academia, aquel que sueña con la justicia. El ente del profesor. He sido profesor en la Universidad de Guatemala, Mariano Gálvez, donde pude desarrollarme en la cátedra de oratoria forense, una cátedra bastante nueva allá en el año 1994, en donde en ese tiempo no se hablaba mucho del principio de oralidad. Y entonces, aplicando los principios de la oratoria sacra, pude compilar un material
y entonces explicar y desarrollar esta cátedra que ha tomado bastante fuerza ahora en nuestro tiempo, a partir del 98 y luego con esta Constitución del principio de oralidad y la aplicación práctica del mismo. De tal manera que hay también otro lente, el lente del administrador del servicio de justicia, el ente que usted, doctor Tomás, se pone coyunturalmente, porque usted es parte del Consejo de la Judicatura. Es el ente que es distinto a los demás, en donde el servidor público se desvive porque se sirva adecuadamente la justicia, porque se pueda canalizar al pueblo la justicia. También tuve ese ente en la provincia de Santa Elena, donde son mis ancestros, mi familia, y pude servir a mi pueblo en un proceso de transición sumamente complejo con las famosas mafias que hubo que desarticular, señor, cuestiones sumamente complejas a nivel nacional, y todo el país le consta cómo estaba la justicia o la función judicial una vez prevista la transición en el Ecuador. Esos lentes me permiten poder pensar que a través también de la cátedra, de dar seminarios, de entregar escritos, he podido escribir un par de libros, uno relacionado con la comunicación oral en materia jurídica y otro relacionado con el derecho eclesial en el marco del neoconstitucionalismo. Dos pequeñas obras que de alguna manera están sirviendo, especialmente la primera, en algunas cátedras de algunas universidades de este país, afortunadamente, y gracias por esa oportunidad que me dan aquellos colegas que utilizan el material. Entonces, considero, en tercer lugar, con respecto a la concepción, a mi concepción relacionada a la administración de justicia en el Ecuador, permítame entonces decir lo siguiente: con esta experiencia de los 4 lentes que le he referido, sí puedo yo decir lo siguiente: la justicia en el Ecuador se ha transformado. Yo le puedo decir algo. Sí, en mucho. Sí, en mucho. Haría falta ser realmente ciego del alma, no pensar que ha habido una transformación, especialmente en el orden de la tecnología, en el orden de la infraestructura, aún en el orden del talento humano con respecto a la cantidad de servidores públicos, llámese jueces especialmente, y en el proceso de selección de los mismos. Sin embargo, de lo cual existen voces, y muchas, por cierto, internas y externas, que señalan que no, que existen manipulación en los concursos, que la voluntad del que convoca es finalmente la que se hace, etcétera, etcétera. Tanto así que el propio presidente del Consejo de la Judicatura ha emplazado a una fundación internacional que ha dicho a nivel internacional que nuestros servidores judiciales están manipulados por los entes políticos de turno. Y ¿sabe una cosa? Yo no creo eso. Yo creo que hay un proceso que camina adecuadamente a una transparencia y una administración de justicia. Por eso estoy aquí. Prueba de ello que estoy aquí. Si pensara lo contrario, no estuviera aquí. Aun cuando pudiera tener algún antecedente personal. Porque yo participé para juez provincial en Guayas y gané con 93.875 y he visto, con paciencia por cierto, como compañeros míos que han ganado el concurso también, han sido designados con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 puntos menos que los míos. En todo caso, motivos ha de haber, pero creo, y por eso estoy aquí, en un proceso de transformación de la justicia, porque las transformaciones sociales, como es la de la función judicial, no son, pues, de la noche a la mañana. No pueden ser las transformaciones sociales. Las revoluciones son contundentes, los golpes revolucionarios son contundentes, como aquellos que dio el pueblo ecuatoriano cuando le dijo en las urnas sí a la transformación de justicia.
sí a la transformación de justicia. Esos son golpes de timón, pero de allí tienen que ser largos procesos muchas veces de transformación, como por ejemplo el tema de la escuela judicial, que en mi opinión, es el medio más idóneo para garantizar la calidad de jueces a nivel nacional y a nivel local. Señor, esa es mi opinión y doy gracias por esta oportunidad. Gracias, doctor Taylor. Ha terminado su tiempo. Vamos a proceder a asentar en un acta su participación y registrar su asistencia. ¿Cómo no? Gracias. Recibido. Muy amable usted. Gracias.